Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Díganle al hermano que está a su lado, Dios les bendiga. Bienvenido a la casa de Dios, aunque sean familiares. Bien, vamos todos a lo que fue nuestra lectura bíblica. No antes de agradecer a Dios por la oportunidad que me permite estar aquí para predicar el mensaje de salvación y así nosotros podernos irnos edificados nosotros para nuestra casa. Así que gracias a los hermanos por siempre invitarme y vamos a abrir la palabra de Dios, que vinimos para eso. Y antes de nosotros leer la palabra de Dios, vamos a orar. Cierren los ojos y oremos. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Señor, al iniciar este tema, que todo lo que se haga sea para honra y gloria de tu nombre. Cuídanos, bendícenos, Señor, y que tú aclares nuestras mentes para ser palabra encarnada ante el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos todos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6 en adelante. Aquí nosotros encontramos el mensaje de los tres ángeles. Leemos Apocalipsis 14, 6, el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Y pueblo. Vaya leyendo conmigo, versículo 15, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Verso 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído a Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho vivir a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira ¿de qué? De Dios. El verso 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el versículo 12, que todos nos sabemos de memoria, aquí está la paciencia de ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Oí una voz que desde el cielo me decía: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, ¿qué? Con ellos siguen. Y en el versículo 14 encontramos un versículo que nos da a entender a nosotros que ese que viene sentado en la nube blanca es el Señor Jesucristo, un acontecimiento que todos lo podemos identificar. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Oigan, pues la mies de la tierra está maduro. El mensaje de los tres ángeles se da precisamente antes que Cristo venga, porque en el momento cuando acaba el último ángel,
viene sobre la nube blanca el Hijo del Hombre que desciende. Es decir, que los ángeles primero siembran, luego viene el Hijo del Hombre a cosechar con la hoz. El mensaje de los tres ángeles es el último mensaje que Dios da al mundo, precisamente antes de que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Es el mensaje que Cristo le da al mundo antes que Cristo venga. Es el último mensaje, hermanos. Apocalipsis 14, 6 al 13. Ese que viene a cosechar lo que los ángeles sembraron con la hoz, viene a recoger los salvados. Y queremos que usted y como yo seamos de los grupos de los salvados. ¿Cuántos dicen amén? Terminando los mensajes de los tres ángeles, entonces viene la cosecha de la tierra. Y si Cristo viene a cosechar, mis hermanos, los tres ángeles lo que hacen es sembrar lo que Cristo va a cosechar. Viene a recoger, ¿para llevar para dónde? Para el reino de los cielos. Yo en este día quiero presentarles dos interpretaciones en cuanto al mensaje de los tres ángeles. Y las dos son correctas. En la Biblia nosotros encontramos muchísimas profecías, muchísimos mensajes que tienen doble significado. ¿No es verdad? Ahora usted se pregunta, ¿cómo dos interpretaciones del mensaje de los tres ángeles pueden ser correctas? Miren, en Isaías capítulo 7, vamos todo allá. En el capítulo 7 de Isaías, el profeta Isaías allí va donde Acaz, porque Acaz tenía problemas. Pero acá pide señal. Vamos al versículo 7. Dice 7:10. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Verso 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sin embargo, Acaz, esa profecía, ese verdadero Emmanuel que habla aquí, Isaías 7:14, es Emmanuel, Jesucristo, cuando nació en los tiempos de María y de José. Sin embargo, esta señal que pidió Acaz, vemos en el capítulo 8 de Isaías 1, que dice 8:1: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Mahal Sarat Hasbaz. Ese es Emmanuel. Emmanuel en los tiempos de acá fue realmente el que tuvo la esposa de Isaías. Pero sin embargo, el verdadero Emmanuel era Jesucristo. Doble significado. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Doble cumplimiento. Por lo tanto, el Emmanuel que nació en los tiempos de Isaías, Mahal Salat Hasbaz, fue la señal que se le dio al rey Acaz. Tiene un doble significado, como Emmanuel dio con nosotros, Jesucristo, cuando nació. Entonces, brevemente les voy a contar la historia de la iglesia adventista del séptimo día inicial. El mundo vivía en la época postmilenial, donde se predicaba que Cristo iba a venir a la tierra después de 1000 años de paz, y hoy en guerra significa que Cristo vendrá entre 1000 años mínimo. Si Cristo vendrá después de 1000 años de paz, mis hermanos, y hoy hay guerra, por lo menos yo sé, por lo menos 1000 años se toma, porque cuando se acabe la última guerra y cuente 1000 años, esa era la creencia popular al inicio del siglo XIX. De modo
que cuando Guillermo Miller comienza, y no solo Guillermo Miller, sino en toda la parte del mundo, sin relación una con otra, sin relación una con otra, en Suiza comienzan los niños predicadores a predicar que Cristo viene pronto. Fue una revolución que hubo realmente, porque nadie esperaba a Cristo pronto. Es curioso que nosotros nos llamamos adventistas, y nos llamamos adventistas porque éramos los únicos que esperábamos que Cristo vendría. Si fuera por eso, todas las religiones hoy fueran adventistas, porque todas aceptan que Cristo viene pronto. Pero cuando la iglesia surgió, eran los únicos que creíamos que Cristo venía pronto. De modo que cuando Guillermo Miller comienza a predicar, en toda parte del mundo se unieron muchísima gente a Guillermo Miller. En muchísimas partes del mundo se unieron muchísimas personas. En Suiza, en muchas partes de los Estados Unidos, a predicar que Cristo venía pronto. Y Guillermo Miller predicaba que Cristo venía pronto y puso una fecha. Entonces, ese grupo de personas de las diferentes religiones predicaba que Cristo venía pronto. Entonces, si fuera por eso, todas las religiones que creen que Cristo viene pronto se llaman adventistas del séptimo día. Cuando la iglesia surgió, era la única iglesia que creía que Cristo venía pronto. Y por eso Guillermo Miller comenzó un gran movimiento con muchísimos de otras personas de otras iglesias a predicar que Cristo venía. Y fue un movimiento de todas las religiones. La iglesia bautista, presbiteriana, metodista, se unieron, de todo tipo de religión, se unieron a predicar que Cristo venía pronto. Estoy hablando de la iglesia inicial, de la historia inicial de la iglesia adventista. Cuando eso no tenía oficialmente el nombre de iglesia adventista, ya que la iglesia adventista se formó en 1860 y adquirió el nombre en 1863. Entonces, no importa a qué religión tú pertenecías, muchísimas personas creían que Cristo venía pronto. Y Guillermo Miller comenzó a predicar desde 1832 hasta 1843. Y ese mensaje que Guillermo Miller predicaba sacudió al mundo. Y la gente se unió a ese movimiento. Entonces, Guillermo Miller, estoy hablando un poco de la historia del inicio de la iglesia. Guillermo Miller puso una fecha que Cristo venía pronto. 21 de marzo de 1843. 21 de marzo de 1843. Guillermo Miller puso esa fecha. Y había mucha gente predicando que Cristo venía pronto. Y dice la historia que muchos vendieron su casa, su finca, su pertenencia para esos recursos unirlos a ese gran movimiento. Pero ¿qué ocurrió? Que Cristo no vino en 21 de marzo de 1843. Entonces, como Cristo no vino, todas las demás iglesias, todo el que siga predicando que Cristo viene pronto, lo sacamos. Pero un grupo estaba seguro que Cristo venía pronto y continuó predicando que Cristo venía. Él viene. Pero más adelante llegaron a la conclusión, y el laico Samuel Snow puso la fecha del 22 de octubre de 1844. Samuel Snow puso la fecha después. Pero la primera fecha que puso Guillermo Miller fue el 21 de marzo de 1843. Está en los libros de historia. Dilo al mundo, la mano de Dios al timón y el conflicto de los siglos. Entonces, ese primer grupo que comenzó a predicar que Cristo venía pronto desde 1843, desde 1832 hasta 1843, que era grande ese grupo, y Cristo no vino en esa fecha, entonces sacaron a muchos miembros de su iglesia que continuaron predicando. El grupo se redujo. Y los metodistas comenzaron a sacar a sus hermanos y a expulsar a sus hermanos de la iglesia metodista para afuera si tú continuabas predicando que Cristo venía pronto. Entonces, cuando Cristo no vino en el 43, la fecha que Guillermo Miller puso, entonces el grupo se redujo.
Y ese grupo que continuó predicando que Cristo venía, lo sacaron de las iglesias. Estoy hablando de historia, Pero luego llegaron a la conclusión que Samuel Snow hizo unos cálculos y dijo que el santuario, que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Pero ocurre que en 1844 Cristo no vino, el grupo se redujo a menos. Inclusive Elena Hammond de White fue expulsada con toda su familia de la iglesia metodista, eso usted lo sabe. Entonces, el grupo que comenzó a predicar en 1832 era grande. Cristo no vino en marzo 21 del 43, se redujo el grupo. Por al Cristo no venir en 1844, el 22 de octubre, el grupo se quedó más pequeñito. Entonces el grupo que quedó a seguir estudiando, a predicar que Cristo viene, pero sin fecha. No siguieron poniendo fecha, hermano. Y por eso fue que la iglesia adventista surge de ese grupo que quedó después del 22 de octubre de 1844. Y por eso nosotros adquirimos, después de ese grupo que se quedó remanente, ese remanente, adquirimos la doctrina del santuario. Cuando Irán eso iba pasándole maizal con dos amigos, el doctor Hans y Crozier, y ve que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, y la iglesia adventista ahí adquiere la doctrina de ¿qué? Del santuario. Pero luego se agrega a José Beis, que fue de lo que quedó estudiando, y José Beis va a los bautistas, que escuchó que en Washington decía había una iglesia que gobernaba el sábado con el pastor Federico Wesley, y allí entonces José Beis va y estudia la verdad del sábado con Federico Wesley en Washington, y entonces José Beis va al grupo de los adventistas y lleva la doctrina del sábado. Entonces, vamos a dar un repasito sobre la historia. De 1832 a 1844, ¿quién predicó? Guillermo Miller. ¿El grupo era pequeño o grande? Era grande. ¿Cuándo iba a venir Cristo según ellos? Marzo 21 de 1843. Cristo no vino. ¿Qué hicieron las iglesias con lo que siguieron predicando? Lo sacaron. Y ese grupito que sacaron siguió predicando que Cristo venía pronto. Y puso una fecha, 21 de octubre de 1844, por Samuel Snow, el laico. Entonces, ¿qué pasó? Cristo no vino tampoco. Entonces, el grupo quedó ¿qué? Más pequeño quedó el grupo. Y de ese grupo pequeño que quedó, mis hermanos, surge la iglesia adventista del séptimo día, que oficialmente es oficializada en 1860, y el nombre se lo dio David Hewin, un laico, a la iglesia adventista en 1863, si la memoria no me falla. Eso yo lo llamo y lo comparo a ese grupo. ¿Se recuerda cuando el Señor llamó a Gedeón? ¿Cuántos se agregaron al principio? 30,000. ¿Y cuántos quedaron? 300. Y Dios le dio la victoria al pueblo de Dios con lo que, con los 300. Pero esa pequeña luz que Dios le dio a los pioneros de la iglesia adventista iba a andar al mundo entero. Y hoy en día la iglesia adventista es la única iglesia que predica la verdad del santuario, la verdad del sábado y del espíritu profecía. ¿Cuántos dicen amén? Que son las tres doctrinas principales que nos identifican a nosotros. Ahora bien, los primeros adventistas interpretaron el mensaje de los tres ángeles aplicado a su experiencia. ¿Qué hicieron los primeros adventistas? Aplicaron el mensaje de los tres ángeles a su propia ¿qué? A su propia experiencia. Presta atención, hermano, presta atención.
Si usted lee primeros escritos, ahí usted va a encontrar un capítulo que dice el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, del tercer ángel, etc. Pero allí Elena Hammond de White habla mayormente de historia patria. De historia patria, así mismo como usted lo escucha. Vamos todos a Apocalipsis 14 otra vez. Los primeros escritos son los primeros escritos de la iglesia. Ellos aplicaban la profecía a su propia experiencia, hermano. Miren, lo que ocurrió en 1832 a 1843 es el mensaje del primer ángel. Así la iglesia lo interpretó ese grupo. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dale ¿qué? Porque la hora de su juicio ¿a qué? Era lo que predicaba Miller. Que usted como adventista se lo tiene que saber de memoria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando Miller y su grupo decía que Cristo viene en 1843, él predicaba que la hora de su juicio ha llegado. Miller. Los adventistas, ese grupo, entendieron que la predicación de Guillermo Miller del primer ángel era la hora de su juicio ha llegado. ¿Usted entendía, mis hermanos? Quizá usted no esté de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es lo que ellos pensaron en ese momento de la historia, según los libros que han escrito nuestra iglesia. La hora de su juicio ha llegado para Guillermo Miller, era el mensaje del primer ángel. Pero cuando Cristo no vino en 1843, mis hermanos, del grupo de Guillermo Miller, que comenzaron a sacar a todos sus hermanos de sus iglesias. Comenzaron a sacarlo, expulsaron a Elena Hammond de White, a su papá, que hacía sombrero, a su mamá, a sus hermanas. Los bautistas comenzaron a sacar a los hermanos que continuaron predicando que Cristo venía pronto y poniendo fecha. Y muchísima gente, por eso hay un capítulo que dice gran chasco, muchísima gente fueron chasqueadas. Muchísima gente se salieron de la iglesia, señores. Entonces, ese grupo que sacaron de las iglesias, hermano, pensaban así. El mensaje del segundo ángel, ¿cómo dice? ¿Ha caído qué? Babilonia. Ellos pensaron, la iglesia católica cayó en los tiempos de Lutero, con la reforma de Lutero. ¿Quién es Babilonia? Se dicen los hermanos de ese entonces. Y ellos pensaron que Babilonia fueron las iglesias que lo sacaron a ellos. Ahí está la historia, está escrita. Yo aquí no me estoy inventando nada, hermano. Esos hermanos que las iglesias los sacaron a ellos, comenzaron a interpretar, mis hermanos, que Babilonia ha caído, las iglesias que lo sacaron a ellos. Estoy diciendo lo que ellos entendieron en ese momento. Quizá usted no esté de acuerdo conmigo, o no lo ha leído o lo va a leer. Para nuestros pioneros en los tiempos de Guillermo Miller, el mensaje del primer ángel era del 32 al 43, y el mensaje del segundo ángel era, mis hermanos, ha caído Babilonia, las iglesias que lo sacaron a ellos. Guillermo Miller después dijo, ya yo no sigo en esto. Murió 4 años después de eso. Murió con su fe firme. Y ese grupo que quedó, salimos nosotros, que se fundó la iglesia adventista. Por eso usted tiene que estudiar la historia de la iglesia adventista, su origen, de dónde viene, para que usted sepa para dónde va. Porque esta iglesia Dios la creó con un propósito profético.
Nosotros no somos un pueblo más, una iglesia más. Nosotros tenemos un propósito profético en esta historia. Nosotros somos un movimiento profético. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, entonces, en la actualidad, tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles, mis hermanos, es el mismo mensaje. Muchos dicen que quizá el que comenzó a predicar Abel. Noé en su tiempo predicaba que la salvación era si usted entraba al arca. Pablo predicaba: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Usted entiende la idea, mis hermanos? Oiga que dice aquí el Espíritu de Profecía. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellas. Miren, cuando Elena Hammond de White decía que nosotros que predicamos el mensaje del tercer ángel, ella no se refería de manera histórica como creían nuestros pioneros. El mensaje del tercer ángel es la iglesia adventista como es con su doctrina. La iglesia adventista que surgió en el 44, en 1844, es el mensaje del tercer ángel. ¿Cuáles son nuestras doctrinas? Hermano, ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar al mundo perdido. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Vamos para allá. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ese es un mensaje de denuncia. Entonces hay un grupo de hermanos que se refieren al mensaje de los 3 ángeles históricamente hablando, pero el mensaje de los 3 ángeles es la iglesia adventista plena con todo su conjunto de doctrina. Existe una segunda interpretación que Elena Hammond White da en el conflicto de los siglos, hermano. Por Elena de White no diferenciar entre la interpretación histórica y su interpretación que ya en el conflicto de los siglos, ella escribió ese capítulo en el conflicto de los siglos. Yo hago una pregunta: ¿predicó Miller verdaderamente el mensaje del primer ángel? Porque cuando dice la Biblia el primer ángel, ¿cómo dice? La hora de su juicio ha llegado. Pero la hora de su juicio ha llegado para mí era la venida de Cristo y para nosotros el juicio. Miren, no predicó el juicio, predicó la venida de Cristo. ¿Predicó Miller realmente el mensaje del primer ángel? Hermano, estoy preguntando. Para Miller el juicio era la venida de Cristo. Para nosotros era el juicio investigador después de él. Cuando Apocalipsis dice que la hora de su juicio ha llegado, no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo.
De modo que en un sentido sí, Miller predicó, y en un sentido como que no. En cuanto al evento. Cuando la iglesia adventista de manera histórica predicaba, ha caído a Babilonia porque los metodistas, bautistas y las demás iglesias lo sacaron de su iglesia. Y esa iglesia que lo sacaron a ellos lo calificaron de Babilonia. ¿Estaba realmente la iglesia predicando, ha caído a Babilonia? Yo estoy haciendo preguntas porque esto es como más una... La marca de la bestia tiene que ver con el domingo, ¿no, verdad? Y el sello de Dios el sábado. El que guarda el domingo hoy en día está perdido. Todavía, qué bueno, así mismo. O sea, si alguien mañana guarda el domingo, no está perdido. Porque todavía tiene chance de salvación y vida eterna, ¿no, verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el texto dice, si alguno adora a la bestia a su imagen y toma la señal, todavía hay salvación para todo aquel que guarda el domingo. Pero desde 1800, hay muchos que piensan que como desde 1844 nosotros somos el mensaje del tercer ángel. Muchos piensan que todo el que está predicando, guardando el domingo, está perdido. Hay muchos que piensan así y no es así. Todavía hay salvación para el que guarde el domingo. O sea, alguien no puede tomar la señal de la bestia y después echar para atrás. O usted es o no es. O usted va a tener la marca de la bestia o el sello de Dios. Temed a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Miren, nosotros, hay muchos hermanos que le dan una interpretación histórica al mensaje de los tres ángeles y se quedan ahí. Y por eso no hay una comprensión entre un grupo de nosotros. Hay mucha gente que piensa en la interpretación histórica y otro en la interpretación que le dejamos de White, la edad y el conflicto de los siglos. Entonces, dice aquí, muchas veces nosotros hemos ligado la interpretación histórica de los adventistas con las señales del tiempo del fin y hemos hecho una mezcla con eso ahora. Y entonces no sabemos en qué se aplica, dónde se aplica el primer ángel, el mensaje del segundo ángel, y dónde se aplica el tercer ángel. Por eso que yo digo y recargo que la iglesia adventista de 1844 en adelante está predicando el mensaje del tercer ángel, pero la iglesia adventista en su esencia, con toda su doctrina. Nosotros tenemos que olvidar como adventistas que somos de la interpretación histórica, que en su tiempo tuvieron su efecto. No significa que ellos estuvieron equivocados, pero el cumplimiento de esa profecía no era pleno en la historia profética. Entonces, el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercer ángel va a tener su cumplimiento real desde la historia de nuestra iglesia hasta que Cristo venga, porque dice el versículo 14 de Apocalipsis, que viene un hombre sentado sobre la nube con una hoz a cosechar lo que hicieron los ángeles. Entonces la iglesia adventista como tal comenzó a adquirir doctrina, el mensaje pro salud, comenzó en las verdades del santuario, el estado de los muertos y toda la doctrina que tiene la iglesia. Ese es el mensaje. Entonces, el mensaje de los tres ángeles, mis hermanos, la hora de su juicio ha llegado, es el mensaje que se está predicando desde 1844 hasta hoy en día. Lo que hizo Miller allá en 1832 hasta 1840 tuvo su impacto, tuvo su lugar en la historia.
la hora de su juicio ha llegado, se refiere, mis hermanos, al juicio investigador. 22 de octubre de 1844. Entonces, esta es una cuestión de adoración, mis hermanos. ¿A quién nosotros estamos adorando? ¿Al Dios creador del cielo y de la tierra? ¿O a los falsos dioses que ofrece este mundo, que realmente no oyen ni escuchan, tienen ojos y no ven? La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en ignorancia tocando a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia adventista, a partir de 44, está predicando la hora de su juicio ha llegado. Y ahora mismo está el juicio investigador, ¿sí o no, hermano? Llevándose a cabo. Donde Elena Moguer dice en el conflicto de los siglos que cada acto de nosotros está siendo registrado. Y esto al final de los tiempos, antes de que Cristo venga, va a ser una cuestión de adoración. ¿A quién tú estás adorando? ¿A Dios o al enemigo de Dios? ¿Al sello de Dios, que es el sábado, o a la marca de la bestia, que es el domingo? Es una cuestión de adoración, mis hermanos. Entonces, ¿a quién nosotros estamos adorando, mis hermanos, con nuestro estilo de vida diariamente? Miren, antes de 1844 era imposible usted predicar del juicio, porque el juicio era a partir de 1844. Nosotros como adventistas, mis hermanos, proclamamos el mensaje del primer ángel de 1844 en adelante. Analizamos un poco el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. En New England, por allá, muchísimos estados, muchas iglesias bautistas y metodistas sacaron a esa gente de su iglesia. Y ellos, nuestros pioneros, acusaron a esas iglesias que lo sacaron como Babilonia. Elena Hammond White dice: Babilonia caerá cuando el protestantismo se una o tienda la mano al catolicismo, mis hermanos. Cuando la religión apóstata, mis hermanos, arrope la religión que levantó, que fue los protestantes por medio de Lutero, cuando se una el protestantismo con el catolicismo, mis hermanos, entonces se va a proclamar: ha caído Babilonia. Y está ocurriendo. Nosotros los adventistas no somos una iglesia protestante, mis hermanos, somos un movimiento profético. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando las iglesias protestantismo se unan con el catolicismo, entonces se puede predicar: ha caído Babilonia. Porque Lutero hizo la reforma de la iglesia católica, y salieron todas las iglesias de Lutero para tener un evangelio puro, sin mancha, al tipo de evangelio apostólico. Pero al protestantismo unirse con el catolicismo en su doctrina y en sus tratos,
Para nadie es un secreto que Dios todavía tiene pueblo y utiliza medios para salvar al mundo. Esta es una iglesia que el objetivo es salvar a la persona. Pero hay muchísima iglesia que no son adventistas, que muchísima gente tiene conocimiento de la palabra de Dios, Señor. En mi pequeño pueblo donde yo nací, hay como 50 iglesias evangélicas y mucha gente de esas creen en Jesucristo, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Dios tiene pueblo allí, ¿sí o no, hermano? Y aquí en Estados Unidos, en la Florida, en muchísimos estados, en Ohio, hay muchísimas iglesias que no son adventistas y muchísima gente devota van a su iglesia con su Biblia, bautistas, presbiterianos, de todas las religiones. Entonces, como Dios utiliza otras iglesias para salvar gente también, Dios tiene pueblo en otras iglesias, ¿sí o no, mis hermanos? Y hay muchísimas iglesias, hermanos, que no son adventistas. Yo no estoy diciendo que ellos son la iglesia de Dios. Dios tiene pueblo allí. Predican a Cristo. Por ejemplo, Pablo. ¿Usted cree que a Pablo usted tenía que predicarle de sábado? Al apóstol Pablo antes de convertirse. Él sabía. Pablo era teólogo y mucho más. Y no fue educado en la mejor escuela de Gamaliel. A Pablo nada más le faltaba un 1%, que era Jesucristo para completar. Se le presentó a Jesucristo y ya Pablo se completó. Muchísima gente murieron sin recibir la verdad del sábado, señores. Entonces, esas personas que están allí fuera, en las demás iglesias, usted lo que le va a explicar es, mira, el día de reposo es el sábado, mira, lo dice aquí, lo dice allí, un estudio. Pero esa gente que están allí saben de Jesucristo, saben que Él murió por ellos, saben que por medio de la oración se comunican con Dios, saben que cuando pecan o hacen algo malo, ellos sienten el toque del Espíritu Santo para dejar de hacer eso malo. Entonces, cuando esa gente que están allí fuera vienen a nuestra iglesia, usted no le va a enseñar a Jesucristo, usted le va a enseñar alguna doctrina que nosotros tenemos que ellos no predican. ¿Qué iglesia en este mundo predica, hermano, la verdad del santuario? Que hay un santuario en el cielo y que Cristo está ahora mismo en el lugar santísimo. Ninguna. Usted tiene que decir por eso un gloria a Dios, un aleluya, hermano, porque usted es el único y usted tiene una responsabilidad de ser el único que sabe de esa doctrina, de predicarla a esa gente allá afuera. Usted agarra a quien sea de otra religión, hermano, varón, le dice, no, que Jesucristo está intercediendo por nosotros en el santuario celeste. ¿Saben? Y usted se sienta con uno de ellos y le explica la procesión de 2300 días, está perdido, hermano. Eso lo hace usted ser más responsable ante esa gente que están allá afuera de proclamar la verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted me está mirando a mí y yo lo estoy mirando a usted, y usted no sabe la gran responsabilidad que Dios ha puesto en sus hombros de proclamar el mensaje del tercer ángel, del segundo ángel, del primer ángel. Junto con el mensaje, ha caído Babilonia, viene el mensaje, salid de medio de ellos. Por ahora ellos están en sus iglesias. Y ya la unión del protestantismo con el catolicismo se está ejecutando y se va a llevar a cabo muy pronto. O sea, ahí usted tiene que proclamar, ha caído Babilonia. Y salir de ahí, pueblo mío. Y Dios va a utilizar a sus diferentes agentes y personas que Dios tiene para proclamar ese mensaje. Ahora mismo, hoy, ¿dónde nosotros nos situamos en cuanto al mensaje de los tres ángeles? ¿Dónde estamos? Pregunto. ¿Dónde nos encontramos hoy? Estamos a 6 de junio. ¿A 6 de junio estamos hoy? 5 de junio. ¿Dónde nos situamos nosotros hoy, hermano? En cuanto al mensaje del tercer ángel. ¿Primero o segundo? ¿Dónde nos situamos, hermano? Salir de Babilonia, usted dice. ¿Y usted?
nosotros sabemos quién va a ser Babilonia y cómo caerá Babilonia. Cuando yo digo la hora de su juicio ha llegado, ¿cuándo fue eso? 22 de octubre de 1844, ¿no, verdad? Fue la hora de su juicio. Y si yo predico ha caído Babilonia, ¿cuándo fue eso? Hoy, yo no puedo decir que esas iglesias son Babilonia. Cuando ellas rechacen totalmente y definitivamente el mensaje que ellos tienen para su pueblo, entonces ahí sí. Dios está usándola a ellos para salvar gente. Tú sabes la gente que están en la iglesia evangélica o bautista, pero mucha gente, hermano. Muchísima gente. Exactamente. Gloria a Dios, aleluya. Todavía están entonces en el primer año. Cae Babilonia, ¿no, verdad? Por la falta del mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Vamos a ver. Cayó Babilonia. El sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Muy bien. Sí, hermano. Estamos viviendo precisamente el tiempo de salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque ese movimiento lo estamos nosotros mirando que se está cumpliendo. No vamos a esperar que digan el decreto, ya mira, ya sirvieron la iglesia, vamos a decir, empezó a salir. No, vamos a salir. El mensaje ya es salir de ella, porque es precisamente ese umbral en el cual estamos viviendo. Gracias. Miren. Cuando el asunto de la verdad del sábado y del domingo se ha presentado a la clara, entonces los que guardan el domingo van a recibir la marca de la bestia. Cuando llegue la ley dominical, mis hermanos, y usted ahí que se va a decidir, ¿usted es del grupo del sábado o del domingo? Ahí que se va a saber. Todavía hay tiempo de salvación para esa gente que está allá afuera. El que tiene la marca de la bestia, mis hermanos, está perdido ahora mismo eternamente para siempre. Sin embargo, todavía no es el tiempo. Cuando se predique el mensaje del tercer ángel, cuando el domingo se ha presentado a la clara y que es un asunto de lealtad a Dios, el que guarda el domingo dice no quiero a Dios, y el que guarda el sábado lo haga por Dios, porque muchas veces nosotros guardamos el sábado, pero no amamos a Dios. Cuando el asunto sea claro, mis hermanos, ¿recuerdan a Moisés? Los que estén con Coré, que se pongan por este lado. El que guarde el domingo abiertamente en contra de lo que Dios dice, y más a la amenaza de la bestia, que no podrán comprar ni vender. El que diga, a pesar de eso, yo voy a guardar el sábado, entonces el que guarda el sábado será sellado para salvación, y el que guarda el domingo será sellado para la marca de la bestia, o para perdición. Cuando por un lado la bestia, mis hermanos, políticos, religiosos, se unan, implante y prohíba comprar y vender, mis hermanos, y se dé la ley dominical y de un decreto de muerte que si usted no guarda el domingo, lo matan, como gesto de adoración a Satanás y su sistema. Y cuando el sábado sea proclamado, mis hermanos, y que la gente esté clara en eso, entonces el mundo va a comenzar a definirse de qué lado usted está. No, que yo no sé, que nadie me lo dijo. No hay tiempo de nada. Definición total. ¿De qué lado estaremos nosotros? Entonces, en esa definición, Dios quiere que su pueblo comience y predique el mensaje de los tres ángeles. Por un lado, ¿qué dice la bestia?
el que no recibe mi marca, muere. Pero Dios manda a su pueblo, si usted no recibe, si usted recibe la marca de la bestia o el domingo, lo mata Dios también, porque beberá de la ira de Dios. ¿Y quién aguanta la ira de Dios? O sea, si usted guarda el sábado, no la identifica con el sábado, usted va a tener vida eterna, hermano. Pero si se identifica con el domingo, Dios lo va a matar como quiera usted. ¿Usted me entiende, hermano? El que adquiere la marca de la bestia beberá vino de la ira de Dios. Y dice Apocalipsis, ¿quién se pondrá en pie ante la ira de Dios? El mensaje del tercer ángel tiene su actualidad, mis hermanos, cuando se dé la señal definitoria de a favor de Dios o en contra de Dios. Pregunto yo, ¿desde cuándo predicamos el mensaje del primer ángel, mis hermanos? ¿Desde cuándo el segundo? ¿Cuándo, mis hermanos? Repasando. Cuando se unan todas las iglesias, mis hermanos, contra Dios, ahí entonces, mis hermanos, ha caído Babilonia. Entonces, cuando el domingo se implante como una señal directa de rebelión contra Dios, entonces el que tome la señal, es tremendo. Todo tiene su tiempo, mis hermanos. Todo tiene su tiempo, mis hermanos. El mensaje del primer ángel tiene su tiempo, el segundo tiene su tiempo, y el tercer mensaje del tercer ángel también tiene su tiempo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? ¿Nos vamos entendiendo hasta ahora, mis hermanos? Dice aquí: terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a la costumbre de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen su precepto. Dislucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia, acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 590. Todo tiene su tiempo. Nosotros estamos llamados a predicar el mensaje de la iglesia adventista con toda su doctrina. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y en uno de los folletos, y la Biblia misma dice, mis hermanos, que si usted y yo no tenemos los nuevos frutos del Espíritu Santo, no vamos a entrar al reino de los cielos. O sea que usted y yo tenemos que tener ¿qué? Paciencia. Porque es un fruto del Espíritu Santo. Usted, mis hermanos, en medio de la tranquilidad, tiene mucha comida, mucha ropa, mucha casa, tiene mucho de todo, está bien. Usted no puede practicar la paciencia. Para usted demostrar que tiene paciencia, tiene que ser en medio de la adversidad y de lo que problema, hermano. Para nosotros paciencia involucra calma. La palabra paciencia en su original significa resistencia.
Hebreos 12:2, ¿cómo dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sufrió qué? La cruz. La palabra sufrió en Hebreos 12:2 es resistencia, resistió. Jesucristo aguantó, tuvo paciencia, soportó en la cruz del Calvario. Jesús tuvo paciencia ante la cruz. De modo, mis hermanos, que cuando Apocalipsis dice, he aquí la paciencia de los santos, no se refiere a la calma y que usted se desespere en una fila, en una línea. Se refiere a la resistencia ante el sufrimiento. Ay, hermano. El sufrimiento que tú y yo ahora tenemos es un sufrimiento, que me falta lo de la renta. Paciencia es el soporte, el aguante ante el sufrimiento. Y que le falte para la renta, usted no sufre, eso no es nada. Para el sufrimiento. Mire, el que acepta la marca de la bestia con todas sus... Cuando la iglesia apóstata esté matando al pueblo de Dios porque no quiere someterse a sus falsas leyes, cuando usted sea perseguido, sufriendo por la iglesia apóstata, entonces ahí usted va a demostrar la paciencia de los santos. Resistencia. Hoy es bueno decir, aquí está la paciencia de los santos, que es bueno yo decirlo desde aquí. Pero ¿dónde está el sufrimiento que yo tengo? ¿Dónde está la persecución? Hermano, ¿dónde está el dolor? Los santos van a desarrollar su paciencia cuando la hora de persecución se venga. Cuando la persecución venga, y usted esté dispuesto a sufrir por Cristo, a ser perseguido por Cristo, y aguantar por Dios, entonces Dios va a decir, aquí está la paciencia de Juan, de Pedro, de María, aquí está el sufrimiento, el aguante de mis santos. ¿Cuántos dicen amén? Por ahora los sufrimientos suyos y míos son los que no puedo pagar: el mortgage, el carro, la renta, el bill del teléfono. Eso no es nada, hermano, para lo que viene por este mundo. Usted se cree que es fácil. No es fácil ser cristiano, mis hermanos. Usted se recuerda la vida de los reformadores. Juan Hu fue quemado, y Jerónimo también, que venía por atrás del verdugo. Yo no voy a por atrás, ven por el frente. Y lo quemaron, y mientras era quemado Juan Hu decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. John Wycliffe sufrió por el evangelio. Lutero mismo sufrió, fue perseguido. Los reformadores eran muertos, matados, y la sangre de los cristianos corría por los montones. Lo dice el conflicto de los siglos. Cuando yo leo ese capítulo de los reformadores del conflicto, yo lo cierro y me pongo así, porque nosotros estamos suaves, tranquilos ahora. La Biblia habla de una angustia cual nunca ha sido en este mundo. Y en ese tiempo de angustia cual nunca fue, usted entonces va a demostrar la palabra paciencia, que es soporte, aguantar. Hay mucha gente en este mundo, mis hermanos, que ha aguantado por Dios. Y Dios no lo ha liberado de la muerte a ese siervo, sino que muere. O si no, pregúnteselo a Pablo, que a muchísimos reformadores, mis hermanos, y se mantuvieron fieles por encima de todo. Dios quiere gente fiel en su pueblo, mis hermanos, porque sean fieles de verdad. Y así Él nos llamará santo a cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, mis hermanos? Miren, ya para finalizar, Mateo 5. Mateo
viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo, su mensaje de salvación lo inició haciendo llamado: arrepentidos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tal es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos. Al final de su ministerio, mis hermanos, Jesucristo comenzó a decir: escribas y fariseos, hipócritas. Cristo comenzó su ministerio haciendo llamado de salvación y de amor a la multitud. Pero al final de su ministerio, Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas. Si nosotros ahora mismo comenzamos a predicar, mis hermanos, antes de decir eso, si nosotros, mis hermanos, comenzamos a la gente a decir: hipócrita, convertido, sepulcro blanqueado, ¿va a venir la gente a Cristo? Entonces, si Cristo hubiera comenzado como terminó, no gana nadie. Entonces, el mensaje de los tres ángeles tiene su momento. Usted a una gente nuevecito que quizá lo han llevado una vez a la iglesia, no le puede venir a caído Babilonia porque no va a entender. ¿Usted me entiende la idea, mis hermanos? No va a entender y usted no lo va a ganar para Cristo. Entonces, cuando yo escucho por ahí gente que dice: no, que la iglesia ya tiene que predicar misa de los tres ángeles, ¿qué? Se refiere a la interpretación histórica y no es así. Otra cosa, San Juan 7. San Juan 7, todo por favor allá, dice: después de estas cosas, verso 1, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos a Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlo a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús había predicado fuertemente en Judea y lo sacaron y lo iban a matar, y por eso no podía ir a Judea otra vez. Pero parece un sabio mensaje que tus hermanos te digan: tú no ve a Judea. Dios no quiere exponer a su pueblo a persecución. Hay muchísimas personas: no, que no estamos en persecución, que esto y lo otro. Cada cosa tiene su tiempo, mis hermanos. El tiempo de la persecución vendrá, pero no es tiempo todavía. Jesucristo no podía ir a Judea porque lo querían matar allí. Por eso fue a otra región. Fue a otra región después. Y allí le dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Y Jesús le dijo, verso 6, San Juan 7:6: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlo a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Las obras del mundo eran malas, y por eso Jesús no le caía bien a todo el mundo. Usted y yo, como fieles seguidores de Cristo, no le vamos a caer bien a todos. Y cada cosa tiene su tiempo. El mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y del tercer ángel va a ser predicado en el tiempo de Dios. No nos expongamos a persecución para llamar la atención. Todo tiene su tiempo. Jesucristo, ahí en San Juan 7, aún no había llegado la hora de morir en la cruz de Calvario, ni la hora de Getsemaní.
ni la hora de Judas traicionarlo. Todo tenía su tiempo. Jesús andaba conforme al tiempo de Dios. Dejemos las cosas nuestras y de los mensajes del primer, segundo y tercer año al tiempo de Dios, que Dios controla todos los tiempos. Que así que Dios le bendiga y que Dios le guarde y que la paz del cielo esté sobre cada uno de nosotros.